Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe. hola. Bien Buenas chicos, tardes, profe. vamos a... Hola, hola. Qué gusto saludarlos chiquillos. Miren, vamos a iniciar la sesión de hoy, ¿sale? Eh, Vamos a hablar hoy de un tema que es la independencia de México. No sé si recuerdan que ese fue nuestro último tema que vimos y pues es importante porque con él cerramos el semestre. Y de ahí su importancia, porque el próximo semestre vamos a iniciar precisamente con este tema y de ahí su relevancia. Y, miren, eh, más allá de volverles a explicar los detalles que habíamos visto, voy a tratar de profundizar un poquito más sobre el tema. Y- pero antes quisiera saber cómo quedaron con el tema. ¿Alguien recuerda de qué año fue la independencia de México, chicos? 1810 a 1821. Uy, muy bien, Magali. Perfecto. Exacto. Bueno, la independencia de México va a ser un proceso que se va a dar de 1810 a 1821. Se divide en cuatro etapas, es algo que habíamos platicado en clase: inicio, organización, resistencia y consumación, que son las cuatro etapas que habíamos visto. Bueno, ahora para profundizar un poquito sobre el tema. Bueno, ahorita les estoy mostrando algunas diapositivas que considero importantes precisamente para profundizar sobre el tema. ¿Alguien de ustedes recuerda quién es el iniciador del movimiento independentista? Miguel Hidalgo. Ahora sí pueden participar todos. Bien, todos. Muy bien. Miguel Hidalgo. ¿Ok? Y Hidalgo inicia el movimiento de 1810 hasta 1811, año en el cual va a ser fusilado. ¿Ok? Ahora, para empezar un poquito a profundizar sobre el tema, quisiera platicarles algo relevante. La independencia de México se le conoce como tal con ese nombre, independencia, pero hay dos aspectos muy importantes que tiene que quedar eh, presente en ustedes, o que por lo menos a mí me interesa que queden presentes, porque en la historia de México hay dos hechos particularmente que hacemos puente y que son importantes: la independencia y la Revolución Mexicana. Entonces, curiosamente se conmemoran sus inicios 100 años después, o sea, la independencia se va a dar en 1810 y la revolución en 1910, o sea, pasan 100 años entre la independencia y la revolución. Pero a mí me gustaría hacerles una pregunta para profundizar un poquito más sobre el concepto. La independencia, o lo que conocemos como independencia de México, ¿qué creen que fue? ¿Una independencia o una revolución? Y otra pregunta que les tengo es, ¿entienden la diferencia entre una independencia y una revolución? Ya los estoy ayudando con la imagen, pero ¿ustedes qué piensan que fue? ¿Alguien que quiera participar? No se amontonen. Yo pienso que van de la mano, ¿no, profe? Porque, bueno, pues en las dos se hace un cambio, pero en la independencia, que es lo que se maneja aquí, es ahora sí que ser libre, o bueno, ser, ahora sí que depender de uno mismo. Y más en el cambio, revolución es, como dice, cambio de ya sea de aspecto o algo así. Ok, Miguel, gracias. ¿Alguien más, chicos? Pues así como tal, no es una independencia, porque en realidad se hizo por las reformas borbónicas.
Yo siento que sí sería más una revolución. Ujú. Ok, gracias, Carlitos. Miren, les ayudo a matizar lo que me están diciendo. Si checan la diapositiva que les estoy mostrando, hay una diferencia muy fuerte entre una independencia y una revolución. La independencia es cuando rompemos con un imperio, con alguien que nos está sometiendo, con alguien que nos está gobernando. En este caso, nosotros hicimos una ruptura con los españoles. Recuerden que la persona que nos gobernaba era el rey de España. Y en el caso preciso de cuando se da la independencia, pues va a ser Fernando VII, hijo de Carlos IV. Entonces, se da un rompimiento con los españoles. Eso sería propiamente un movimiento independentista. Y la revolución, chicos, va a ser un cambio. Entonces, yo creo, es una sugerencia de cómo empezar a llamar las cosas por su nombre, que lo que nosotros vivimos fue una eh, revolución independentista, porque una independencia, como les digo, es cuando nosotros rompemos con el imperio español y una revolución es cuando va a haber un cambio. Y hubo un cambio, sí, un cambio estructural en todos los sentidos, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, en todos los tipos de aspectos con la colonia, o sea, con el virreinato de la Nueva España. Propiamente el simple hecho de que antes de la independencia nos gobernaba un virrey y después de la independencia ya nos va a empezar a gobernar un presidente y hay un cambio abismal, ¿no? Entonces, esa era la primera idea que quería platicar con ustedes. Bueno, vamos a checar la diapositiva. Bueno, en esta diapositiva hay una frase que a mí me gusta mucho y esa frase yo la primera vez que la escuché, se la escuché a un personaje muy querido, es un profesor que ya falleció, se llama Miguel León Portilla. Y don Miguel León Portilla alguna vez nos hizo un comentario muy importante y es el siguiente. Y quisiera que pusieran atención y que me dijeran por qué creen que tiene razón don Miguel León Portilla. O sea, por qué creen que sí le atina este concepto. Lo que él nos dijo alguna vez, chicos, es que la conquista de México, la conquista, fue hecha por los indígenas. Y la independencia de México fue hecha por españoles. Repito, la conquista de México fue hecha por indígenas y la independencia fue hecha por españoles. ¿Por qué creen que alguna vez este profesor nos dijo eso? ¿Algo que se les ocurra? ¿No se les ocurre nada? Porque cuando fue la conquista de México, algunos grupos, eh, pues sí, prehispánicos, se juntaron con los españoles para terminar con los mexicas. Y ¿y cuál dijo la otra? La independencia fue por Y españoles, que porque no trataban igual a los criollos, creo. bien, Carlitos, ¿alguien más que quiera participar? Pero se supone que los criollos eran hijos de españoles, ¿no? O sea, al final siguen teniendo sangre española. Pues bueno, yo lo que había escuchado es que fueron los mismos criollos que nos independizaron por lo mismo de que eran hijos de españoles. A fin de cuentas, españoles, ¿no, Miguel? Efectivamente, Carlos y Miguel, muy bien lo que nos acaban de decir, porque, bueno, matizando un poco lo que nos comentaba Carlos, el profesor Miguel León Portilla nos decía que la conquista fue hecha por indígenas por algo muy sencillo, porque durante la conquista de México eh, hubo muchos factores por los cuales se logró la conquista, pero un factor muy particular fue por las alianzas que logró Hernán Cortés con los indígenas, principalmente con los tlaxcaltecas. En su mayoría en la conquista de México eran indígenas, los que peleaban contra indígenas, o sea, tlaxcaltecas contra mexicas. De ahí la frase que nos da el profesor León Portilla. Y otro aspecto que habla sobre la independencia es precisamente esta idea de que la independencia fue hecha por españoles porque los criollos son los que encabezan la independencia de México. Hidalgo era criollo. Y recuerden que un criollo, pues es
alguien de padres españoles nacido en América Latina. De ahí la frase que nos da el profesor Miguel Lamportilla. Y de hecho, la imagen que les estoy mostrando ahorita, chicos, esta fotito que está aquí, representa algo muy singular que veíamos en clase, que era el proceso de mestizaje. Entonces recuerden que el mestizaje va a ser todo el mezcladero de razas que se va a empezar a dar después de la conquista. Los españoles, los indígenas, los negros, y ahí se va a dar una infinidad de mezclas muy ricas, tanto racialmente como culturalmente. De ahí la importancia precisamente de, este, de esta imagen que quería que vieran. ¿Sale? Bueno, la tercera diapositiva eh, retrata un poco sobre la cuestión de división de clases. ¿A qué me refiero? Que cuando se da el movimiento de independencia, Carlos hace rato mencionaba algo muy importante que era las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son reformas que empieza a hacer Carlos III y Carlos IV y que perjudicaron gravemente a dos sectores sociales, el sector criollo y el sector del clero, de la iglesia. Entonces, en este sentido, las reformas borbónicas pues va a ser un parteaguas muy importante para promover la independencia o los ideales de la independencia de México. De ahí su importancia de las reformas borbónicas y la importancia de la división de las clases que se va a dar dentro de la colonia para que se dé la independencia de México. Principalmente la diferenciación entre lo que son criollos y lo que son los peninsulares. ¿Sale? Ujú. Dejen cambio de diapositiva. Ok. La siguiente diapositiva, se las leo, es un dato importante que dice, se ha calculado que en la revuelta de Hidalgo se asesinó a 2.000 de los 15.000 españoles europeos que había en la Nueva España. Además, igual se asesinaron criollos, lo que prueba que los indios no establecían diferencias entre sus opresores blancos. Al final les paso todas las fuentes que utilizo de las cosas que les voy a ir contando, chicos. Y este es un dato importante, ¿no? Durante el año que Hidalgo se levanta en armas, les estoy hablando de 1810 hasta 1811, que es el primer periodo de la independencia en el cual lo encabeza Hidalgo, se van a asesinar a 2.000 españoles. Es un dato sumamente alto, pero también quería darles otro dato importante. Y este dato importante, chicos, es contrarrestar este dato que les conseguí con un dato que se va a dar en la conquista. Cuando nosotros veíamos la conquista, les explicaba, chicos, que van a morir muchos indígenas, ¿sale? Y para que se den una idea cuántos indígenas había aquí en México Tenochtitlan cuando llegan los españoles, aproximadamente va a haber 11 millones de indígenas. En una cuestión de porcentaje, chicos, porcentaje, ¿cuánta gente creen que fue asesinada o murió en el proceso de la conquista? Tal vez más del 50%. Ok, Miguel dice que la mitad de la población indígena murió en la conquista de México. ¿Alguien más, chicos, que piense que fue más, que fue menos? Si el dato que les di de que 2.000 españoles mueren en la primera etapa de la independencia de México, en porcentaje, ¿cuántos indígenas creen que mueren en el proceso de conquista? Pues yo digo que igual un 50%. Ok, gracias, Carlos. Yo creo que nada más vino Miguel y Carlos, los demás, los 25 personas que están, no, entonces quitamos a Miguel, 23 personas creo que no vinieron. Y ser más participativos, chicos. De los 11 millones de personas, chicos, que había cuando Hernán Cortés llega, son datos aproximados, no habían censos como actualmente, pero son datos aproximados. De esos 11 millones de indígenas que había, al final de la conquista queda 1.5. De 11 millones a 1.5. Entonces, si lo pasamos a una cuestión de porcentajes,
aproximadamente 85% de la población murió en el proceso de conquista. Obviamente son muchos los factores por los cuales mueren los indígenas en el proceso de conquista y son factores que también ya habíamos visto en la clase. ¿Alguien me podría ayudar a recordar cuáles son los factores por los cuales muere tantísima gente en la conquista, chicos? Algunas, Algunos factores. Por No la te escuché, armadura que Miguel. tenían los españoles. algunas enfermedades. Ujú. No les entendí, más que a Miguel al último lo de las ¿La enfermedades. viruela? La viruela, muy bien, Magali. Ok, son varios factores. Recapitulando un poco lo que veíamos en clase. La viruela es algo muy grave que ocurre en el proceso de conquista. Los perros que traen los españoles, los caballos, las armas, el miedo que sentían los propios indígenas al creer que eran dioses, las alianzas que van a tener los españoles con los pueblos indígenas para someter a los mexicas. Son una infinidad de factores, muchos, ¿sale? Pero yo quería darles ese dato para que comparen. Y no significa que sea bueno que aquí hayan muerto más y aquí hayan muerto menos, sino que hay algo importante. Nosotros como historiadores, lo que hacemos es siempre cuestionar todo lo que ha ocurrido, ¿sale? Y todo lo que nos han enseñado los libros. Eso es importante que hagamos. Entonces, supongo que alguna vez han escuchado el tema del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, en el cual muere muchísima gente. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, lo que ocurre en la conquista también es un holocausto. Y es un proceso muy complicado en el cual muere muchísima gente. Y, y de alguna forma, pues nos sirven los datos, ¿no? Que tenemos estadísticos. ¿Vale? Ahora, esta cuestión o lo que hablamos al principio sobre si es una revolución o una independencia, nos lleva a otro cuestionamiento importante. Ahora, ¿cuál sería el cuestionamiento que hacemos? La independencia de México, podríamos decir que terminó en 1821 o nunca terminó. ¿A qué me refiero? A que actualmente se cuestiona sobre si de verdad hubo una independencia de México. Y peor aún, deberíamos ponernos a pensar, chicos, si hoy nosotros podemos hablar que somos un país independiente. ¿A qué me refiero? Actualmente nosotros vivimos un proceso llamado globalización. La globalización tiene que ver con muchos factores, lo social, lo político y lo económico. Les doy un ejemplo muy sencillo o muy básico. No sé si alguna vez han visto que si ocurre algo en la bolsa de valores de Estados Unidos, eso nos perjudica a nosotros. Y nosotros deberíamos ponernos a pensar, ¿por qué lo que pasa en otro país nos está perjudicando a nosotros? ¿Por qué? Si en Por- teoría son dos economías diferentes. Dime, Miguel. Porque a pesar de que somos un país independiente, a pesar de eso, y aunque no lo veamos de ese modo, seguimos dependiendo de otros países. Por ejemplo, en nuestro caso, dependemos en mayor parte de Estados Unidos que de nosotros mismos. Muy bien, Miguel. Eso es algo que actualmente también los historiadores se ponen a reflexionar. ¿En algún momento hemos sido de verdad independiente? Y es algo que nosotros vamos a ver en Historia de México 2. Porque después de la independencia, chicos, si creen que se acabaron los golpes y las guerras y... No, yo creo que es un proceso peor y más complicado y más enredado. Después de la independencia, vamos a tener dos guerras con Francia. Estados Unidos nos va a invadir una vez. Los mexicanos van a pelear en dos bandos, liberales contra conservadores. Se va a venir la Revolución Mexicana y se va a venir una infinidad de hechos como no tienen idea. Entonces va a ser muy complicado lo que va a pasar en nuestro país. Entonces, de alguna forma, el pensar de verdad si somos un país independiente es algo que nos tiene que quedar en una reflexión, como lo que nos decía Miguel, ¿no? Eh, somos muy dependientes actualmente del mundo entero y es por algo que llamamos globalización. Y es algo que probablemente ustedes van a profundizar en algunas asignaturas como
geografía, estructura socioeconómica, en el cual ya ven lo que es el neoliberalismo y la globalización, y son temas de verdad importantes, pues para que se pongan a reflexionar un poco, ¿no? Bueno, esta foto que les enseño ahorita, chicos, es una foto en el cual nosotros tenemos que ver la historia como procesos y como hechos. El hecho fue la independencia. El proceso es cómo se fue construyendo la independencia. Y en este proceso de la independencia, nosotros veíamos que habían causas externas y causas internas en la independencia de México. ¿A qué me refiero? Que la independencia de México no es algo que a nosotros se nos me ocurrió hoy independizarme, no, sino que tenía que ver con ideas, muchas de las ideas se construyeron en el extranjero. Esta imagen que les muestro, chicos, es una pintura que cuando les daba clase les hablaba de ella, que es una pintura de un pintor francés que se llama Delacroix. Y esta imagen se llama La libertad guiando al pueblo. En ella les explicaba que es una imagen muy curiosa, porque cuando se da la Revolución Francesa en 1789, el pueblo se une por un bien común. El bien, el fin que tenían o perseguían era derrocar al gobierno del rey Luis XVI. Entonces les decía que aquí había un hombre de copa representando a la clase alta, a la burguesía, un soldado francés, así es como veían, y a un niño. Y en este sentido, pues les hablaba de toda la influencia que va a tener las ideas de Francia para la construcción del país después de la independencia. Por ejemplo, en la imagen que están viendo la bandera. Y la bandera, pues tiene tres colores. ¿Alguien recuerda el significado de la bandera francesa? ¿En algún momento se los platica? No de la bandera de México, de la bandera francesa. No, profe, creo que nomás Gracias. me pasa algo así. Está bien, Miguel, no te preocupes. Creo que el de la bandera mexicana era libertad. Ay, ¿cuál era el otro? Solo me acuerdo de libertad, algo así. Ok, les ayudo con la de la Francia. Lealtad, igualdad, fraternidad. ¿Sale? Eso es el significado de cada uno de los colores de la bandera francesa. Y les hablaba de la influencia de la bandera con México, porque curiosamente nuestra bandera también tiene tres colores, tres franjas. Ahora, ¿alguien recuerda el significado de de la bandera de México? Era lealtad, igualdad y libertad, ¿no? Algo así. No, eso es de la francesa. De la bandera de México es unión, El independencia y blanco religión. significa la unidad. Ajá. Apréndanselo, chicos, porque les platicaba alguna vez que es muy feo que siendo mexicanos no sepamos el significado de los símbolos patrios. Unión, Yo independencia te y lo puedo religión. explicar. Entonces, ese es el significado que fue plasmado en el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. ¿Sale? Recuerden también que el primer himno que existe es el himno francés y se llama la Marsellesa. Cuando veamos Historia de México 2, les voy a hablar más sobre el himno mexicano y la influencia que va a tener en el himno francés. Pero eso ya se ve en Historia 2, porque todavía falta que veamos a Antonio López de Santana y ahí les hablaré un poquito sobre el himno. Pero recuerden que está muy influenciado en la Marsellesa, que es el himno francés. Y también la Constitución francesa va a ser la primera. Si mal no recuerdo, la Constitución de Francia se decreta en 1791. Nuestra Constitución, la primera, va a ser en 1824, después de la independencia de México. ¿Vale? Déjenlas cambiar la diapositiva. Ok. Esta imagen habla sobre lo que propiamente es un hecho histórico, chicos. Y, y más que nada lo que quiero decirles con este texto que les puse aquí, chicos, es de que en la historia, y yo lo pienso en general, o sea, también como filosofía, no hay verdades absolutas, chicos, en nada. No podemos decir que todo está explicado. Esta no es clase de filosofía, pero yo siempre cuando doy filosofía les digo, hasta el día de hoy es un poco complicado explicar cuál es el origen del todo, de todo. Es muy difícil.
Entonces es algo importante también para la historia. Si en algún momento a alguno de ustedes le llama la atención estudiar historia, no piensen que todo ya está escrito, para nada. La historia todo el tiempo se va cambiando, va reformulando, y de alguna manera ese es el papel que tienen los historiadores. Cuestionar y cuestionar todo. Cuestionar a los héroes patrios, cuestionar las fechas, cuestionar lo que ocurrió, cuestionar lo que nos están enseñando y cuestionar lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿sale? Entonces, esa es la idea con este texto. No les leo el texto porque a mí no me gusta exponer y leer lo que puse. Entonces, mejor me pongo a leer, ¿no? Entonces, por eso no les leo. Les prefiero ir explicando. Ahora, en esta imagen que ustedes ven, ¿quién es este personaje que está aquí, chicos? ¿Lo reconocen? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Ajá. Si ustedes checan un billete de 1,000 pesos, no se parece tanto. Y es porque esta es la imagen, la primera imagen que se va a hacer de Miguel Hidalgo. De verdad, chéquenlo y no se parece tanto. Es como un poquito diferente. La imagen de Miguel Hidalgo, chicos, es muy criticada, muy, muy, muy criticada. Nosotros como historiadores. En algún momento yo les decía una opinión muy personal sobre Hidalgo y sobre Morelos. Y a mí se me hacía más relevante la imagen de Morelos en la independencia de México. Y les explicaba por qué, pues porque él es el que redacta la Declaración de Independencia. Ahora les quería dar unos datos importantes, chicos. La conmemoración del Grito de Dolores, chicos, es algo muy importante. Y no sé si alguna vez se han preguntado cuándo fue la primera vez que se hizo el grito, o sea, la fiesta del Grito de Dolores. Entonces se dan cuenta que cada año se conmemora la independencia de México, el presidente del grito, o el gobernador, o hasta el presidente municipal. Pero no sé si alguna vez se han preguntado quién fue el primero que dio el grito, o sea, ya conmemorándolo. Y si no se lo sabían, pues les doy el dato. La primera vez que se conmemora el grito fue el 16 de septiembre. No en la madrugada del 15, sino va a ser el 16 de septiembre y va a ser en un lugarcito que se llama Huichapan, en el estado de Hidalgo. Y la persona que va a dar el primer grito va a ser Ignacio López Rayón en 1802. Ya a partir de ahí, pues se va a ir haciendo la conmemoración más local, ¿sale? Aquí empieza en Huichapan, en Hidalgo, y hasta que se va a dar la primera vez ya a nivel nacional, así como lo hace el presidente, pues va a ser hasta que tengamos al primer presidente. Les voy a hacer una pregunta de cultura general. ¿Alguien sabe quién fue el primer presidente de México? Vicente Guerrero. De- de- Guadalupe Victoria. exacto, muy bien, Carlos. Fue Guadalupe Victoria. Él va a ser el primero que va a dar el grito, así como lo conocemos hoy. Ahora, les voy a dar otro dato muy curioso. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿y qué gritó Hidalgo? Digo, porque actualmente cuando dan el grito de Dolores, ven que los gobernantes, los presidentes municipales, el presidente, pues ya gritan Viva Hidalgo, Viva Allende. Pues obviamente Hidalgo no gritó Viva Hidalgo y Viva Allende. No sé si alguna vez han preguntado, pues, ¿qué gritó? ¿Qué grito Viva? No sé qué se les puede ocurrir, pero si en algún momento se lo habían preguntado, pues les tengo la respuesta. ¿Qué gritó? Hay muchas versiones, muchas, 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 muchas. Les voy a leer algunas de lo que gritó Miguel Hidalgo, ¿vale? Bueno, la primera es de un señor llamado Diego Bringas, ¿sale? Esta versión es de 1810 y él gritó, no me hagan gritar como el presidente, yo no soy gritón, entonces les digo que gritó. ¿Qué se supone que gritó según este personaje? Gritó, viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Quiero que escuchen todas las versiones y al final quiero que me digan qué notan en común en todas las versiones, ¿sale? Versión número 2 es de Samuel Queipo de 1810 y según este personaje, Hidalgo grita, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Versión 3 es una versión anónima, pero que recopila un tiempo después un señor llamado Ernesto Villicaña, ¿sale? Y él lo que va a gritar es, viva la religión católica,
viva Fernando VII, viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santa Virgen de Guadalupe. Muere el mal gobierno. Siguiente versión es de un señor llamado Juan Aldama, registrada en 1811. Esta versión dice que él grita: viva América, viva la religión y muere el mal gobierno. Siguiente versión es de Fray Servando Teresa de Mier. Recuerden que Fray Servando Teresa de Mier sí participa en la independencia, ahí por 1815, ¿sale? Y según Fray Servando Teresa de Mier, Hidalgo grita: viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Y la última versión que les voy a dar es de Lucas Alamán, que fue presidente de México y que también fue historiador. Según Lucas Alamán, Hidalgo gritó: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. A lo que el pueblo respondió, o sea, cuando Hidalgo gritó todo esto, el pueblo gritó: viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. ¿Sale? Esas son las versiones más acertadas sobre lo que gritó Miguel Hidalgo. ¿Sale, chicos? ¿Qué notan en común en todas esas versiones? ¿Algo en común? Que dice viva Fernando VII y que muera el mal gobierno. Ujú. Algo que gritan en común, bueno, que las versiones dicen es que viva Fernando VII. Entonces ahí es cuando nosotros nos debemos cuestionar si de verdad se quería una independencia. Me refiero a que si nos queríamos independizar, tendríamos que quitarnos el gobierno de Fernando VII. Y es contradictorio decir viva Fernando VII. De ahí un poquito la idea de contradecir, pues, esta idea de verdad si fue una independencia. Que en algún momento igual lo hablamos en clase y decíamos que más que nada fue un movimiento autonomista lo que buscaba Hidalgo. ¿Sale? Bueno, siguiente imagen. ¿Alguien reconoce quién es este personaje? Agustín de Iturbide, No. ¿no? Allende. Exacto, muy bien, qué bueno que saben quién es. Este señor, pues, es Ignacio Allende. Si notan la imagen es un poco rústica, un poco viejita, pero esta imagen se las pongo por algo muy, muy singular. Es sobre el proyecto. Cuando nosotros hablamos de la independencia, chicos, les decía que hubo 4 etapas. La primera, que encabeza Hidalgo, Allende, la corregidora José Ortiz de Domínguez y el corregidor Miguel Domínguez, ¿sale? Entonces, de alguna manera es importante ver por qué Allende, que peleaba de un lado contrario, se va a unir al movimiento independentista de Miguel Hidalgo. Y tiene que ver mucho porque compartían ciertos aspectos o ciertos ideales de la independencia de México. Como les explicaba hace un momento, eh, el inicio de la independencia de México no le tiraba como tal a hacer un movimiento de independencia, sino más que nada como tener una autonomía del gobierno español. O sea, esto significa que España está allá con su gobierno, aún no sigue gobernando, pero nosotros vamos a tener cierta autonomía. Me refiero a que probablemente nosotros vamos a poder elegir quién nos gobierna. Entonces vamos a hacer como elecciones y nosotros vamos a elegir nuestro gobernante, pero aún así dependeríamos del gobierno español. Allí hay una diferencia muy fuerte entre los verdaderos ideales de un movimiento independentista y un movimiento autonomista. ¿Sale? Ok. Esta última imagen que les pongo, chicos, eh, este mural que ven abajito es un mural de un pintor muy famoso de Guadalajara que se llama José Clemente Orozco. Es un mural bonito, fuerte, colores muy vivos, muy llamativos. Y este texto que les puse aquí, chicos, más que nada habla sobre todo el contexto externo que iba a influir mucho a la independencia de México. Me refiero a que en el movimiento de independencia van a haber muchos factores, como el que veíamos hace rato, que es la Revolución Francesa. ¿Alguien de ustedes recuerda otro factor externo que posibilita la independencia? No te escuchamos, Miguel. O bueno, yo no te escuché. La polémica España. Mm, no te entendí. La invasión napoleónica a España. Ya, ok. La invasión napoleónica a España.
¿Alguien recuerda otro factor externo de la independencia, chicos? La ilustración, creo. Perfecto, muy bien, Carlos. La ilustración, la invasión napoleónica, nos decía Miguel. Y la ¿Alguien de más, chicos? colonias. La independencia de las 13 colonias. Muy bien. Efectivamente, son todos esos factores, chicos, los que van a posibilitar la independencia de México. ¿A qué me refiero? Decir que la independencia de México se va a dar de 1810 a 1811 no es propiamente adecuado. ¿Por qué? Porque tiene que ser una construcción que se va a dar poco a poco. Piénsalo de esta manera. Decir que la pandemia de COVID empezó de enero de ay Dios, ¿qué año estamos? 2021, hasta cuando acabe, no puede ser. Porque si ustedes se dan cuenta, la pandemia empezó poco a poco. Empezó en Wuhan, China, ¿sale? Y de ahí se empezó a extender, 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 extender. Y así como se extendió, se va a ir acabando. Entonces, nosotros como historiadores, chicos, muchas veces cuestionamos las fechas. Si ustedes se daban cuenta, cuando yo les di la clase de historia, no me gusta tanto que ustedes aprendan las cosas memorísticamente. O sea, que ustedes digan, la independencia de México fue de 1810 a 1811, la primera etapa fue de 1810 y así. No, no, no. Sino que ustedes, lo que me interesa es un poco que aprendan cómo se va construyendo la independencia. Por ejemplo, a partir de hechos externos, como nos mencionaba Miguel y Carlos, la Ilustración, la invasión napoleónica, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias. Todo eso pasó y todo eso fue influyendo para que esas ideas nos cayeran a México y se lograra la independencia. Y después de la independencia ocurren otras cosas, como lo que les decía hace rato. ¿De verdad somos un país independiente? ¿Actualmente somos un país independiente? Entonces tienen que aprender a ver las cosas como procesos que se van construyendo poco a poco y no tanto como memorizar fechas, porque de alguna forma eso no tiene, yo no le veo como tanto sentido. La idea es de que ustedes vayan empezando a cuestionar y de alguna forma pues ir leyendo más y de alguna forma ir interpretando la historia de distintas maneras. A mí, yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria, tuve una maestra de historia en la secundaria. Era muy estricta, muy, muy estricta. Ya no les tocó a ustedes esa etapa de maestros estrictos y así regañones y que nos aventaban el borrador. Ya no les tocó a ustedes. A mí sí. Y la maestra era muy estricta y tenía una forma muy curiosa de darnos historia. Siempre sus tareas eran cuestionarios, siempre, siempre. O sea, no había otra tarea, no había mapas mentales, no, 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 era cuestionario siempre. Pero hacíamos el cuestionario de tarea y en la clase ya nos explicaba. Entonces, cuando ella me explicaba, pues ya le tenía sentido a lo que yo había buscado en mi cuestionario. Así me enseñó historia. Y ya después, mis maestros de la universidad me enseñaron a entender la historia de otra manera, que es como procesos, como la forma en la cual yo se las estoy explicando. La maestra de la secundaria me ayudó a aprenderme fechas, así como, ¿cómo decirlo? Pues como maquinita, sale así, tal fecha, tal fecha, tal fecha. Pero en la universidad me enseñaron no tanto como fechas, sino como procesos. Y esa es la idea de lo que se trató de hacer en este semestre con ustedes. Y reforzamos el tema de independencia, chicos, por algo muy sencillo. El siguiente semestre que inicia dentro de algunos días, arrancamos con lo que pasa después de la independencia, ¿sale? Y que es una etapa muy curiosa, muy divertida, y que pues espero que les guste y que les llame la atención, ¿sale? De mi parte será todo, chicos. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que estén muy bien y pues nada, ¿sale? Que tengan linda tarde, chicos. Nos vemos. Se cuidan mucho. Hasta luego, luego, profe. profe. Cuídense, nos Hasta luego, vemos. profe. Bye, bye.